8 de la noche, 16 minutos. Seguimos con la segunda hora de Telediario Durango Nocturno. Luego de conocer que incrementó la violencia psicológica entre los jóvenes, principalmente a través de Internet. Saludo a David Anaya, quien es coordinador de redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública, a quien ya vemos en pantalla. Muy buenas noches, David. Muy buenas noches, Verónica. Muchas gracias por permitirme hablar a tu teleaudiencia acerca del ciberacoso escolar. Así es, David, porque fíjate que nos asusta particularmente a los papás que los cuidamos, sobre todo a nuestros hijos. Pretendemos de cuidarlos de todo y que no les pase nada, y entonces los separamos pues de los amigos quizás del vecindario, de la cuadra, de la cerrada o del primo o qué sé yo, pero no sabemos que es a través de redes sociales donde más están sufriendo esta intimidación, discriminación, bullying. David, ¿por qué se está presentando esta situación y cómo es que no nos damos cuenta los padres de familia? Bueno, hay que entender cuáles son las actitudes que pueden poner en riesgo a nuestros menores. La palabra virtual, si la buscamos en un diccionario, aparece como algo no real, pero hay que entender que sí es real. Hay gente que está padeciendo este tipo de anomalías y no permitiríamos que nuestros hijos menores o algo estuvieran platicando con gente extraña o intercambiando fotografías o etcétera, pero cuando nuestros adolescentes o hijos se encierran en su cuarto y se conectan a través de el aparato que nosotros mismos le dimos como el teléfono, pues hay que entender que eso están propensos a ser víctimas de hablar con extraños, de intercambiar fotografías o etcétera. Un gran porcentaje de padres de familia dice que no se sienten seguros con sus hijos en las redes sociales, pero el mismo porcentaje dice que no ve las actividades de sus hijos en las redes sociales. David, precisamente sobre este tema quería yo preguntarte, desde el marco jurídico y legal, ¿los papás debemos o podríamos intervenir sus móviles, sus celulares, su computadora, su tablet, con este afán, a lo mejor no de castigar, pero sí de vigilar qué está pasando? ¿Podemos? ¿Nos ampara algún marco legal? Bueno, ahorita está la homologación de los ciberdelitos con los delitos y apenas estamos hablando de estas cosas, por ejemplo, que están ahorita algunas en el aire, en el marco jurídico, pero como padres de familia sí hay aplicaciones que nos pueden ayudar para ver el contenido apropiado de nuestros menores. ¿Cuáles, David? Dinos algunas, David. Por ejemplo, hay una que se llama NetNanny, que la recomendamos mucho. A lo mejor tiene un costo, pero te permite, por ejemplo, ver las actividades de tu hijo, o inclusive en la red social como YouTube. Por ejemplo, yo a mi hija le tengo el modo restringido, que ya no permite ver comentarios o ver videos negativos. Entonces son medidas a lo mejor pues que son muy recomendadas, que hay que ver, vigilar qué es lo que están haciendo nuestros menores cuando una vez están conectados. David, entonces los que tendríamos que recibir esta información, adiestramiento, asesoría, ¿cómo le llamamos, David? Porque la verdad es que nos llevan 10 pasos de ventaja. Bueno, afortunadamente en Durango somos pioneros. Fue la gran visión del secretario de Seguridad Pública, el licenciado Francisco Javier Castrellón Garza, y también del doctor José Rosas Aispuro Torres, que implementan esto que es ciberseguridad. Anteriormente las administraciones estatales no utilizaban la ciberseguridad para la ciudadanía, simplemente a lo mejor para cuidarse ellos, y uno de los grandes cambios de esta administración estatal es que utilizan la ciberseguridad y la ponen pues al servicio de la ciudadanía, con la policía cibernética, con la coordinación de redes sociales. Hemos implementado para ponerle un alto al acoso, al ciberacoso, lo que son pláticas. El licenciado Francisco Javier Castrellón Garza nos ha instruido que salgamos a las escuelas, que demos pláticas tanto a alumnos como a educadores, a padres de familia, y que podamos hablar un poco más personalizado y decirles las consecuencias sobre el acoso, el ciberacoso, porque hay que entender que somos responsables de lo que también tecleamos.
de lo que difundimos, porque no nada más el que está haciendo el daño o el que es víctima participa en un ciberacoso, sino la audiencia también, los que le dan retweet, los que comparten y los que están como audiencia también causan mucho daño. Y tenemos que entender que todos tenemos que tener un respeto digital porque todos podríamos ser víctimas el día de mañana. A ver, David, preguntarte si la elaboración y compartir los famosos memes, ¿estamos contribuyendo a esta, no sé, discriminación, violencia a través de Internet? ¿Así se considera? Algunos sí, yo creo que tenemos que entender que todo lo que digas será usado en tu contra. Las redes sociales ya son como tu currículum y si compartes a lo mejor un meme que para ti y tus grupos de amigos es gracioso, pero a lo mejor entre tus contactos vas a tener a una persona que se sienta ofendido. Entonces tenemos que entender que en las redes sociales se aplica la regla de oro como en la vida, no hagas lo que no quieras que te hagan. Entonces es muy importante no ser partícipe. Nosotros lo podemos ver en grupos de compra y venta o páginas de denuncia, donde la gente denuncia a personas que a lo mejor supuestamente no pagaron o supuestamente fueron infieles o algo, y la gente comparte. Y tiene que entender la ciudadanía que las redes sociales cualquier persona puede publicar y no sabemos si es cierto o falso. Entonces tenemos que entender que un ser querido nuestro puede ser difamado, puede ser víctima de este tipo de cosas. Entonces pues tener mucha empatía al usar las redes sociales. Sabemos que tu trabajo pues es importante y sobre todo delicado y requiere de secrecía y obviamente pues no te vamos a pedir detalles ni nombres, pero desde la coordinación, David, que nos compartieras alguna experiencia de lo más intenso y trágico que te ha tocado ver y que se haya tenido que arreglar desde la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Durango, por ejemplo. Bueno, no necesariamente que hayan ocurrido aquí en Durango, pero nosotros le llamamos ciberpatrullaje, lo que consiste en estar monitoreando todas las redes sociales. Hay que entender lo que son las redes sociales. Las redes sociales perdieron su propósito principal, que eran interactuar. Las redes sociales se inventaron para interactuar, actualmente se utilizan para informar. Entonces, cuando empiezan a, por ejemplo, a hacer cosas por ejemplo, de informar, pues hemos sido testigo de muchísimos videos falsos donde afirman que sucedieron aquí en Durango o en otros lugares y se trata de noticias falsas. Te puedo comentar dos casos que sí podemos compartir con tu teleauditorio. Gracias. Donde una muchacha estaba siendo víctima, todas las noches platicaba con un amigo que había agregado a través del Facebook y no se conocían en persona, pero tenían muy gustos en común, etcétera. Y para ella era muy agradable por las noches platicar, hasta que una noche le comenta a este individuo que ya no era esa persona, que había hackeado con la persona con la que hablaba, y que si no le mandaba unas fotografías íntimas iba a hackear a toda su familia, y le dio algunos datos, lo cual le dio un poco de miedo, lo cual ella desgraciadamente accede. Esta persona con estas fotografías después amenaza que si no le da más le iba a mandar esa fotografía a todos sus familiares, etcétera. Le sigue dando datos concisos y es cuando ella pide el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y pudimos ayudarla y determinar que se trataba de su expareja sentimental, que quedó dolido y que utilizaba el anonimato de un perfil y los gustos que ya sabía de su antigua pareja para hacer ese tipo de daño, ¿no? Y pues bueno, nos hemos topado también con un grupo, gente que se dedica a hackear cuentas y pone como que son violadores de menores o que comparten pornografía infantil para perjudicar al usuario y hacerlo pasar como un delincuente y una persona de un crimen muy aberrante para nuestra comunidad. David, pues el tema se torna bastante interesante, sobre todo porque se declara un neófito en este tipo de cosas, sobre todo para poderlas dominar. Por último, David, como para darle un tip a los papás, a las mamás o a aquellos tutores o abuelos que están pues en el cuidado de niños, de adolescentes, incluso de jóvenes, porque hoy por hoy es
desgraciadamente muy común que en las escuelas los propios compañeros utilicen esta parte, y voy a mencionar solamente una situación de muchas que ha habido, en donde crean un perfil ficticio de aquella persona, el niño o la niña, le ponen la foto y se empieza a crear una serie de situaciones incómodas. Cuando yo me entero como papá, ¿cuál es el ABC que puedo hacer para poder contrarrestar la situación? Por ejemplo. Bueno, hay que entender que tenemos derecho, por ejemplo, si somos víctimas de algo ya que sobrepasa lo normal, o a lo mejor estamos siendo víctimas de algún tipo de caso de esa normalía. Repito, en Durango somos pioneros en cuanto a esto de la ciberseguridad. Pueden hablar al 911, se les canaliza a través del 911 a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde pues se han brindado, ha tenido más de 1,500 acciones en lo que va del 2018. Y pues, la recomendación para los padres de familia sería, hay que ver quiénes son los que más propensos a sufrir ciberacoso, los cuales son, por ejemplo, los que agregan a extraños, los que suben información muy confidencial, bueno, que suben sus fotos íntimas o etcétera, y los que, por ejemplo, tienen ahí mucha participación en redes. Entonces, la idea, por ejemplo, es que los padres de familia pues estén al tanto. Yo creo que la plática con hay que saber qué están platicando, hay que saber con quién están intercambiando mensajes, y pues estar muy presente como padre de familia, y que tengan visión a futuro los jóvenes, porque al compartir, como tú decías al principio, memes o videos en situaciones inapropiadas, tomando o fotos íntimas, eso les va a perjudicar el día de mañana, que ellos vayan a buscar un empleo, que vayan a ser personas ya en la etapa laboral de nuestro estado. Perfecto. Si los queremos llevar, por ejemplo, a la escuela para que den algún curso o taller o plática a los papás, ¿también al 911? No, bueno, se pueden, de hecho, qué buena que me permites invitar a toda la ciudadanía. Una de las instrucciones del secretario de Seguridad Pública, el licenciado Francisco Javier Castrillón Garza, es invitar a todos los educadores, a todas las escuelas, que se acerquen a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @SCPDGO y en Facebook scp.durango. A través de la Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana, pueden marcar ahí y pueden solicitar la plática de peligro en redes sociales. Perfecto, pues yo creo que más de uno estaremos interesados en que vayan a nuestro lugar de trabajo, o ya sea a cualquier escuela, porque mira que nos hace falta. David Anaya, coordinador de redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública, gracias por habernos regalado este tiempo, porque de verdad que nos has parado más las antenas. Gracias, David. Gracias a ti. Es que qué miedo, Mauricio. Es un tema bastante delicado, porque es muy delgada la línea entre el checar la seguridad de tu hijo y el respetar la privacidad que una persona debe tener. O sea, por eso le preguntaba que hasta dónde podríamos los papás, en el afán de estar supervisando de una manera tranquila y respetuosa, que no es cierto, ¿eh? Siempre te gana el sentimiento. Totalmente. Y entonces, luego comete uno torpezas y locuras. Por eso yo le preguntaba, ¿qué tanto podríamos desde el marco jurídico y legal hacerlo? Sí. A final de cuentas, saber con quién se está involucrando tu pequeño, porque a veces son muy pequeños. Todavía cierto. 13, 14 años, pues son pequeños. Pues es que yo creo que ese es un grave problema, que les suelten el celular, que les regalen una tablet, les regalen un celular cuando tienen 8, 9, 10 años, porque en realidad no saben el uso correcto de estos aparatos y lo que puede llegar a implicar, ¿no? Y encima que abran perfiles de redes sociales, además. Sí, bastante complicado, pero David ya nos dio bastante buena información acerca de este tema.